Durante el Tercer Reich surgieron unidades nazis diseñadas para operar con brutalidad. Brandenburg 800, creada por el almirante Wilhelm Canaris, estaba formada por comandos expertos en sabotaje e infiltración, conocidos por usar uniformes enemigos para desestabilizar desde dentro. Los Einsatzgruppen, bajo las órdenes de Reinhard Heydrich y luego Otto Ollendorf, fueron escuadrones móviles de ejecución responsables de más de 1 millón de asesinatos en Europa del Este. La división Dirlewanger, liderada por Oskar Dirlewanger, reunía a criminales liberados de prisión y se convirtió en sinónimo de crueldad extrema, sobre todo durante la represión del levantamiento de Varsovia. También existieron los SS Jagdverbände, entrenados para asesinatos encubiertos y sabotaje. La Waffen-SS Galizien, integrada por nacionalistas ucranianos, fue usada contra partisanos soviéticos. El Sonderkommando Einsatz-R participó directamente en la Operación Reinhard, la fase más letal del Holocausto. Werwolf intentó sembrar el caos tras la derrota alemana con actos aislados de terrorismo. Fallschirmjäger y Panzerlehr, aunque eran unidades regulares, mostraron el nivel más alto de entrenamiento y resistencia fanática. La sombra infiltrada. Brandenburg 800, los espías de élite. Durante los primeros compases de la Segunda Guerra Mundial, mientras los tanques alemanes rugían por las llanuras de Polonia y Francia, una unidad actuaba en las sombras, lejos de los focos, mucho antes de que las bombas cayeran y los frentes se terminaran de definir. Esta unidad era el Batallón Brandenburg, más conocida como Brandenburg 800. Aunque oficialmente no pertenecía a las SS, su accionar terminó por fundirse con los métodos más siniestros del aparato nazi, hasta el punto de que muchos de sus integrantes fueron absorbidos por la maquinaria de Himmler y su red de exterminio. La Brandenburg 800 fue una unidad especial de comandos alemanes creada bajo la dirección del Abwehr, el servicio de inteligencia militar del Tercer Reich, a instancias del almirante Wilhelm Canaris. Fue concebida como una fuerza de operaciones encubiertas capaz de operar tras las líneas enemigas para ejecutar sabotajes, capturar puentes clave y sembrar la confusión antes de que los ejércitos convencionales entraran en acción. Su principal herramienta no era el combate directo, sino el engaño, la infiltración y la manipulación. Por supuesto, estaban preparados para esto, como toda fuerza de élite. Entre sus capacidades extraordinarias destacan que hablaban idiomas extranjeros, vestían uniformes enemigos y eran capaces de moverse como lugareños en los territorios a conquistar. Los Brandenburger, como se los conocía, fueron reclutados cuidadosamente. Normalmente buscaban políglotas o académicos, intelectuales alemanes exiliados que habían vivido años en el extranjero y fanáticos nacionalistas de regiones fronterizas que fueron seleccionados por su conocimiento de lenguas y culturas foráneas. Se entrenaban para pasar desapercibidos. Aprendían a disfrazarse de soldados soviéticos, campesinos polacos o ferroviarios franceses y contaban con la suficiente información como para sostener el personaje incluso frente a los locales. Su estrategia era clara: engañar para vencer. Durante la invasión de Polonia en septiembre de 1939, la Brandenburg 800 tuvo su primer bautismo de fuego. Vestidos como civiles polacos, sabotearon infraestructuras, atacaron depósitos ferroviarios y tomaron puentes estratégicos antes del avance de la Wehrmacht. Fue un éxito total. En Francia, en 1940, sus comandos capturaron el vital puente de Moerdijk y se infiltraron en Holanda con documentación falsa, desestabilizando los sistemas de comunicación. A ojos del alto mando alemán se trataba de una fuerza formidable, pero la efectividad de sus operaciones encubiertas venía acompañada de un precio moral, ya que implicaba la completa erosión de las reglas de la guerra convencional. La línea entre operaciones militares y actos de terrorismo se desdibujó rápidamente. En Yugoslavia, los Brandenburger participaron en misiones de represión contra partisanos y en el este acompañaron a los ejércitos alemanes en la Operación Barbarroja, siendo utilizados en tareas de limpieza y aniquilación de grupos de resistencia. A medida que el conflicto se recrudecía, sus acciones dejaron de estar guiadas por la táctica y comenzaron a teñirse con la brutalidad ideológica que caracterizaba a las SS.
Fue precisamente en el frente oriental donde la unidad se contaminó de manera irreversible con la lógica del exterminio. Muchos de sus miembros colaboraron activamente con los Einsatzgruppen, los escuadrones de la muerte que ejecutaban a comunidades enteras de judíos, gitanos y comunistas en un acto que se recuerda como el Holocausto a cielo abierto. En Ucrania, Bielorrusia y los estados bálticos, los comandos Brandenburger allanaron el camino para las masacres perpetradas por las Waffen-SS. Su conocimiento del terreno, su dominio de los idiomas locales y su capacidad de infiltración los convertía en herramientas ideales para la represión sistemática. En los territorios ocupados, también sirvieron como agentes de la instigación y la provocación. Organizaron atentados falsos, difundieron desinformación y capturaron líderes de movimientos de resistencia con métodos engañosos, recurriendo incluso a torturas extrajudiciales. Si al principio fueron comandos estratégicos, hacia 1943 se habían transformado en operativos encubiertos al servicio de una guerra sucia sin límites ni códigos. La disolución de la Abwehr en 1944 y la creciente desconfianza de Hitler hacia Canaris marcaron el fin de la autonomía de la Brandenburg 800. Tras el arresto del almirante, la unidad fue absorbida por la Wehrmacht y, poco después, subordinada a las SS y al nuevo aparato de inteligencia del Reich, el Sicherheitsdienst o SD. Algunos de sus miembros pasaron directamente a formar parte de las SS Jagdverbände, las unidades de caza anticomunista bajo control total de Himmler. Lo que comenzó como una fuerza de élite militar terminó fusionado con el corazón más oscuro del aparato represivo nazi. En los últimos meses de la guerra, los restos de la Brandenburg 800 fueron enviados a frentes imposibles, como el asedio de Budapest o la defensa de Prusia Oriental, donde fueron utilizados en operaciones suicidas. Algunos sobrevivientes intentaron desaparecer entre los escombros de la derrota. Muchos fueron reclutados por servicios de inteligencia occidentales durante la Guerra Fría, debido a su experiencia en guerra no convencional y sus conocimientos sobre los países del bloque soviético. El precio del pragmatismo geopolítico. Hoy, el nombre Brandenburg 800 apenas aparece en los relatos populares sobre la Segunda Guerra Mundial. Su legado ha quedado enterrado entre operaciones encubiertas, asesinatos extrajudiciales y colaboraciones encubiertas con los mayores crímenes del siglo XX. Pero su historia es esencial para entender cómo la guerra moderna puede deformarse hasta borrar toda distinción entre el combate legítimo y el crimen planificado. Fueron soldados sin uniforme, patriotas sin moral y asesinos sin rostro. La división maldita, Dirlewanger, la unidad que causó terror en sus enemigos. En el vasto repertorio del horror nazi existe un nombre que se pronuncia con una mezcla de repulsión y estupor: Dirlewanger. No fue simplemente una unidad militar, fue un experimento social macabro, un ejército de delincuentes al servicio del sadismo institucionalizado. La 36ª Waffen Grenadier Division der SS, conocida como la División Dirlewanger, llevó el concepto de brutalidad a límites que incluso dentro del universo criminal de las SS resultaban difíciles de justificar. Su accionar marcó un abismo moral tan profundo que muchos oficiales del propio Tercer Reich se escandalizaron por su comportamiento. Su origen se remonta a 1940, cuando el oficial SS Oskar Dirlewanger, veterano de la Primera Guerra Mundial, miembro de las Freikorps y criminal convicto, propuso la creación de una unidad compuesta por cazadores furtivos encarcelados. Dirlewanger sostenía que estos hombres, acostumbrados a la violencia, el sigilo y la supervivencia en condiciones extremas, serían ideales para combatir a los partisanos en los territorios ocupados. Himmler, seducido por la idea y por la lealtad fanática de Dirlewanger, aprobó el experimento. Pronto, la unidad se amplió. Ya no solo incluía cazadores furtivos, sino también violadores, asesinos, sádicos y psicópatas reclutados en prisiones alemanas. Era, en palabras de un oficial de las SS, una jauría de bestias incontrolables dirigida por un degenerado. Y sin embargo, esta jauría fue desplegada sistemáticamente por el Reich para aplastar cualquier signo de resistencia en el este de Europa. En 1941, la unidad fue enviada a Bielorrusia para participar en operaciones de guerra asimétrica, antipartisanas y antiguerrilleras.
Pero lejos de combatir exclusivamente a combatientes irregulares, la Dirlewanger emprendió una campaña de exterminio contra civiles, especialmente judíos, mujeres, ancianos y niños. Sus métodos incluían incendiar aldeas con los habitantes dentro, violaciones en masa, torturas públicas y ejecuciones al azar. Las matanzas eran acompañadas por banquetes macabros y celebraciones orgiásticas. La guerra, en manos de Dirlewanger, se convirtió en una orgía de destrucción. A raíz de esto, las denuncias no tardaron en llegar. Oficiales de la Wehrmacht, horrorizados por el comportamiento de la unidad, enviaron informes a Berlín advirtiendo sobre el impacto moral y estratégico de tales atrocidades. Pero Himmler hizo oídos sordos, ya que Dirlewanger era su criatura y él, su doctor Frankenstein, su creador culposo. A su modo de ver, cumplía con eficacia la tarea de erradicar la resistencia sin escrúpulos humanitarios o barreras morales. En una guerra total, todo era válido. Durante el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943, la Dirlewanger desempeñó un papel clave en la represión. Participó en la destrucción sistemática del gueto y en el asesinato de miles de judíos, pero su intervención más infame llegaría en 1944 durante el levantamiento de Varsovia, cuando el pueblo polaco se alzó contra la ocupación nazi. Himmler envió a la Dirlewanger con una orden clara: aplastar la insurrección con la máxima brutalidad posible para infundir terror. Fue entonces cuando la unidad alcanzó su clímax de sadismo. En el distrito de Wola, en los primeros días de agosto de 1944, la división Dirlewanger, junto con otros batallones SS, ejecutó a más de 40.000 civiles en cuestión de días. Los asesinatos se realizaron casa por casa, con fuego, granadas, cuchillos y violencia sexual sistemática. Niños eran lanzados contra las paredes, mujeres embarazadas asesinadas a bayonetazos, hasta el punto que los altos mandos alemanes consideraron aquella masacre como innecesaria y contraproducente. Y sin embargo, Dirlewanger siguió ascendiendo. Fue condecorado con la Cruz de Caballero por su valor en combate. Su unidad, ahora elevada al rango de división, fue enviada a Eslovaquia, luego a Hungría y finalmente al frente occidental. Su accionar siguió siendo el mismo: asesinatos masivos, violaciones, saqueos y una crueldad sin límites. Pero el deterioro de la moral, la drogadicción entre sus filas y la falta de disciplina convirtieron a la Dirlewanger en una amenaza también para sus propios aliados. Al final de la guerra, los restos dispersos de la unidad fueron diezmados por las fuerzas aliadas. Oskar Dirlewanger fue capturado por tropas francesas en junio de 1945. Según los informes más verosímiles, murió poco después bajo custodia, probablemente linchado por guardias polacos o checos, aunque las circunstancias exactas nunca fueron esclarecidas del todo. Su cadáver fue enterrado en una fosa común, sin honores ni identificación, como una bestia anónima de vuelta a la tierra. Hoy, la división Dirlewanger representa el descenso absoluto de una organización militar en el abismo de la barbarie. Fue la prueba viviente de que bajo ciertas condiciones el Estado puede legitimar lo ilegítimo y glorificar lo monstruoso. La unidad no actuó en secreto. Sus crímenes fueron conocidos, tolerados y en muchos casos celebrados por los altos mandos nazis. El terror que sembró no fue un accidente de la guerra, sino una herramienta deliberada de represión y exterminio. En los juicios de Nuremberg, varios oficiales de las SS intentaron desvincularse de la Dirlewanger, alegando que no representaba al conjunto de la organización. Pero esa excusa no resiste el escrutinio, porque Dirlewanger fue SS hasta el final. No fue un error aislado. Fue una manifestación extrema de una lógica general, la del desprecio absoluto por la vida, la del odio racial institucionalizado y la del poder sin límites convertido en sadismo metódico. Administradores del exterminio, el Einsatzgruppen, los burócratas que optimizaron el Holocausto. Antes de que se construyeran cámaras de gas, antes de que se levantaran alambradas en Auschwitz o crematorios en Majdanek, el genocidio nazi ya había comenzado. No en el silencio de los campos, sino al aire libre, en bosques, zanjas y barrancos. Y fueron los Einsatzgruppen, los escuadrones móviles de exterminio, quienes ejecutaron la primera fase de la llamada solución final.
Hombres con uniforme que disparaban sin vacilar, archivaban cifras y regresaban a sus oficinas con olor a pólvora y muerte. Estos hombres llevaron a cabo otro genocidio, que se recuerda hasta el día de hoy como el Holocausto a cielo abierto o el Holocausto a los balazos. La palabra Einsatzgruppen puede traducirse como grupos operativos, pero su función iba mucho más allá de lo operativo. Estos comandos especiales de las SS fueron creados por Reinhard Heydrich, jefe de la Oficina Central de Seguridad del Reich, y su misión era clara desde el inicio: seguir al ejército alemán en su avance por Europa del Este y liquidar a todos aquellos considerados enemigos del Reich: judíos, comunistas, intelectuales, gitanos y, en muchos casos, simples civiles sospechosos de supuestas actitudes hostiles hacia el régimen. Al iniciarse la Operación Barbarroja, la invasión alemana a la Unión Soviética en junio de 1941, 4 grupos principales de Einsatzgruppen A, B, C y D fueron desplegados detrás del frente. Cada uno de estos comandos contaba con entre 500 y 1000 efectivos, incluidos miembros de la Gestapo, la Kripo, es decir, la policía criminal, el SD y tropas auxiliares. A su paso, dejaban un reguero de sangre que se expandía como una sombra paralela al avance de la Wehrmacht. Las matanzas eran meticulosas. Se reunía a las comunidades judías bajo cualquier pretexto, ya fuera registro de identidad, reubicación o vacunación, y con estas excusas se las transportaba a las afueras de pueblos y ciudades, donde se las ejecutaba en masa. Con frecuencia las víctimas debían cavar sus propias tumbas. Hombres, mujeres, niños y ancianos eran obligados a desnudarse, alinearse frente a fosas comunes y recibir un tiro en la nuca. A veces se utilizaban ametralladoras, a veces pistolas Luger. Independientemente del medio, el final era siempre el mismo. Uno de los episodios más emblemáticos y horrendos fue la masacre de Babi Yar, cerca de Kiev, donde en septiembre de 1941, en apenas 2 días, más de 33.000 judíos fueron ejecutados por el Einsatzgruppe C, con la colaboración de unidades policiales ucranianas. Aquello no fue una anomalía, sino que fue una suerte de castigo ejemplar, una advertencia de lo que estaba por venir a gran escala. En lugares como Kaunas, Minsk, Riga o Kharkov, los barrancos se convirtieron en cementerios anónimos donde la tierra fue obligada a tragarse miles de cadáveres. A lo largo de 1941 y 1942, los Einsatzgruppen asesinaron a más de 1,5 millones de personas. Lo hicieron con papeles en mano, listados de nombres, reportes diarios enviados a Berlín. La frialdad burocrática con la que operaban es quizá lo más inquietante de su legado. Cada ejecución era registrada, cada nombre escrito y cada tumba contabilizada. El exterminio era una tarea con método, eficiencia y metas cuantificables. No obstante, estos grupos no actuaron solos. Recibieron apoyo logístico de la Wehrmacht, colaboración local de milicias antisemitas y ayuda de sectores de la población civil. Muchas de las masacres fueron públicas, conocidas por la comunidad. No eran crímenes escondidos, sino un símbolo de disciplinamiento hacia los vivos. El terror debía educar, domesticar, aplastar toda esperanza. Con el tiempo, incluso los propios perpetradores comenzaron a mostrar signos de fatiga. Las ejecuciones cara a cara, el roce físico con las víctimas, los gritos, la sangre, el olor, eran factores que comenzaban a corroer el alma de los asesinos. Algunos solicitaban ser transferidos, mientras que otros sencillamente bebían en exceso o se intoxicaban con drogas para poder continuar. Fue entonces cuando se pensó en alternativas más limpias o transparentes, según los criterios nazis, por supuesto. Así nacieron los centros de exterminio industriales, los grandes campos de concentración con centros de exterminio. Pero para cuando Treblinka, Sobibor y Belzec entraron en funcionamiento, el modelo ya estaba aprobado. Los Einsatzgruppen lo habían perfeccionado. El comandante de uno de estos grupos, Otto Ohlendorf, relató durante los juicios de Nuremberg que su unidad, el Einsatzgruppe D, había ejecutado personalmente a más de 90.000 personas. Lo dijo sin emoción, como si se tratara de una cifra contable. Incluso los que estaban presentes aseguran que lo dijo creyendo que sus actos eran legítimos, necesarios y hasta patrióticos. Esa era la magnitud del adoctrinamiento y la deshumanización. La complicidad entre las estructuras del Estado nazi fue total.
Desde los altos mandos de las SS hasta los operadores de campo, desde los escribas hasta los ejecutores, todos fueron parte del engranaje. Los informes detallados de las masacres eran enviados al Ministerio del Interior, a la Cancillería del partido y, por supuesto, a Himmler y Heydrich. Nadie ignoraba lo que sucedía en los bosques del Este. Tras la guerra, muchos de los responsables lograron huir o reintegrarse en la vida civil, aunque varios fueron capturados y eventualmente juzgados. En los juicios de los Einsatzgruppen, celebrados entre 1947 y 1948, 24 oficiales fueron sentenciados por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. De ellos, 14 fueron condenados a muerte, aunque solo 4 ejecuciones se llevaron a cabo. El resto vio sus penas reducidas con el tiempo. La impunidad, como tantas veces, se impuso sobre la justicia plena. Los barrancos, hoy cubiertos de vegetación, aún guardan en sus entrañas los restos de miles que no tuvieron nombre ni tumba. En Ucrania, Lituania, Letonia y Bielorrusia aún se descubren fosas comunes. El silencio de esas tierras es el eco de los disparos, del miedo, de la planificación fría del asesinato en masa. Los Einsatzgruppen no fueron soldados en combate. No fueron víctimas de la lógica de la guerra. Fueron asesinos organizados, contables del genocidio, ingenieros de la muerte a pie de zanja. No actuaron por impulso. Actuaron por orden, con método, con estructura, con plena conciencia de su misión. Y al hacerlo demostraron que el mal más peligroso no es el que grita, es el que obedece. Los cazadores en la sombra, SS Jagdverbände, la macabra unidad del infame Otto Skorzeny. A medida que la guerra en Europa entraba en su fase más desesperada, el Tercer Reich buscó nuevas formas de prolongar la agonía. En las sombras del colapso nacieron unidades especializadas, entrenadas para infiltrarse, asesinar y sabotear al enemigo. Fuerzas envueltas en misterio, operando tras las líneas enemigas, con licencia para actuar fuera de toda convención militar. Eran los SS Jagdverbände, los grupos de caza de las SS, y aunque su historia es menos conocida que la de otras unidades nazis, su accionar revela un capítulo oscuro del conflicto, la militarización del espionaje y la violencia encubierta. El origen de esta unidad, también conocida como la Friedenthaler, se remonta a 1944, cuando el Reich comenzó a sentir que la guerra estaba definitivamente perdida. El jefe de inteligencia de las SS, Walter Schellenberg, propuso la creación de grupos operativos de élite para realizar acciones de sabotaje, espionaje profundo y eliminación selectiva de objetivos enemigos. Heinrich Himmler aceptó la propuesta y designó al temido Otto Skorzeny como principal organizador y comandante de estas fuerzas especiales. Skorzeny, un oficial carismático y audaz, ya era conocido por sus espectaculares operaciones, como el rescate de Benito Mussolini en el Gran Sasso. Bajo su mando, los Jagdverbände fueron concebidos como unidades polivalentes, comandos entrenados para golpes quirúrgicos, expertos en disfraces, demolición, guerra irregular y asesinato selectivo. No respondían a estructuras militares convencionales, sino directamente a las SS y, en muchos casos, al círculo más íntimo de Himmler. Estos comandos eran entrenados en técnicas de infiltración, supervivencia, sabotaje y combate cuerpo a cuerpo. Se los preparaba para hablar idiomas extranjeros, imitar acentos, utilizar uniformes enemigos y desaparecer sin dejar rastro. Muchos provenían de las Waffen-SS, pero también se reclutó a criminales comunes, agentes de inteligencia, desertores extranjeros y fanáticos nazis con habilidades técnicas. La lealtad al Führer era el requisito supremo. La operación más célebre y polémica de los SS Jagdverbände tuvo lugar durante la ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. Fue la Operación Grave, dirigida personalmente por Skorzeny, cuyo objetivo era infiltrar comandos alemanes vestidos con uniformes estadounidenses tras las líneas aliadas para causar confusión, sabotear puentes y desviar tropas. Los comandos falsificaron documentos, aprendieron frases en inglés y actuaron como si fueran soldados americanos extraviados. El efecto psicológico fue inmediato y la paranoia se apoderó de las líneas aliadas. Se multiplicaron los controles de identidad, las preguntas capciosas y las detenciones arbitrarias. Soldados aliados fueron ejecutados por error.
Las tropas de Skorzeny lograron confundir al enemigo, pero pagaron un alto precio, ya que muchos de sus hombres, una vez capturados, fueron ejecutados sumariamente por combatir disfrazados, lo cual violaba la Convención de La Haya. Skorzeny, sin embargo, logró escapar y consolidó su fama de ser el hombre más peligroso de Europa. Los Friedenthaler también operaron en el este, especialmente en Hungría, Rumanía y los Balcanes. Allí, sus misiones incluían la eliminación de líderes de la resistencia, sabotaje de infraestructuras críticas y entrenamiento de partisanos pronazis. En muchas ocasiones actuaron en colaboración con el Sicherheitsdienst y la Gestapo, cruzando la línea entre operaciones militares y crímenes de Estado. Una de las tareas más siniestras de los Jagdverbände fue la ejecución selectiva de desertores alemanes y de oficiales sospechosos de traición. A medida que la derrota se hacía inminente, Hitler ordenó que cualquier forma de disidencia interna fuese sofocada con brutalidad. Los Jagdverbände, con su estructura clandestina y su experiencia en asesinatos silenciosos, fueron perfectos para esta tarea. Muchos oficiales y soldados del propio ejército alemán murieron en emboscadas diseñadas por estos comandos SS. En los últimos meses de la guerra, parte de estas unidades se integraron a la organización Werwolf, una red de guerrilla nazi creada para resistir la ocupación aliada desde las sombras. Aunque en teoría Werwolf debía convertirse en una resistencia subterránea, en la práctica fue ineficaz y desorganizada. Sin embargo, los Jagdverbände siguieron activos hasta los días finales del Reich y algunos de sus miembros lograron escapar a América Latina y Medio Oriente tras el conflicto. Al final de la guerra, los rastros de los Jagdverbände se desvanecieron entre el caos. Muchos de sus integrantes destruyeron documentos, quemaron sus uniformes y cambiaron de identidad. Otto Skorzeny fue capturado, pero logró escapar en 1948 y se refugió en la España franquista, donde vivió cómodamente hasta su muerte. Durante los años siguientes, ofreció sus servicios a dictaduras latinoamericanas y regímenes árabes, actuando como asesor de inteligencia y enlace para redes de antiguos nazis. La historia de los SS, Jagdverbände, plantea interrogantes sobre los límites entre guerra, terrorismo y espionaje. Aunque presentados como comandos de élite, su accionar estuvo profundamente vinculado a la ideología nazi, la represión política y el crimen organizado desde el Estado. Su estructura ambigua les permitió operar sin reglas, bajo el amparo de la clandestinidad, pero con los recursos de un imperio en decadencia. No fueron meros soldados. Fueron armas humanas entrenadas para destruir desde dentro, para confundir, aterrorizar y asesinar. Operaban en la penumbra de la legalidad, borrando las líneas entre el uniforme y el disfraz, entre la táctica y el crimen. En muchos sentidos, representaron el epítome de un régimen que no respetaba fronteras éticas ni convenciones internacionales. Hoy, los Friedenthaler sobreviven en documentos fragmentarios, en informes de inteligencia aliados y en los ecos de una guerra que convirtió la guerra secreta en una extensión del genocidio. Fueron los cazadores de un Reich moribundo, y cuando no había ya a quien cazar, se dieron caza entre ellos. Traidores y patriotas, Waffen-SS Galizien, la división ucraniana entre la Cruz Gamada y el Tridente. En el confuso cruce de caminos entre ocupación, nacionalismo y desesperación, surgió una unidad que encarna las contradicciones más oscuras de la Segunda Guerra Mundial. Una división SS compuesta casi íntegramente por ucranianos, formada bajo el estandarte del Tercer Reich, pero impulsada por el sueño de una patria propia. Un ejército de ocupados convertido en ocupador. La 14ª Waffen-Grenadier-Division der SS, más conocida como la División SS Galizien, fue tanto una herramienta del nazismo como un reflejo del conflicto étnico que desgarró Europa Oriental. Su historia comienza en 1943, cuando el avance del Ejército Rojo amenazaba con arrollar los territorios ocupados por los alemanes en Ucrania. Heinrich Himmler, convencido de que los pueblos del este podían servir como escudo humano del Reich, autorizó la creación de una división SS compuesta por voluntarios ucranianos provenientes de la región de Galitzia, una tierra disputada históricamente entre polacos, ucranianos y austrohúngaros. Los reclutadores apelaron al resentimiento contra los soviéticos, al deseo de autonomía ucraniana y al temor a una nueva dominación bolchevique.
La división fue presentada como un ferviente ejército ucraniano patriótico, pero bajo dirección alemana, aunque nunca gozó de independencia real. Himmler dejó en claro que la unidad debía ser parte integral de las Waffen-SS y obedecer estrictamente a la cadena de mando germana. Pese a esto, miles de jóvenes ucranianos acudieron al llamado, algunos por convicción nacionalista, otros por oportunismo y muchos simplemente para escapar de la pobreza, la represión soviética o el reclutamiento forzoso en el Ejército Rojo. El entrenamiento comenzó en Neuhammer, en Silesia, bajo la instrucción de oficiales alemanes y con el emblema del león dorado galiciano como símbolo distintivo. Desde el principio, los soldados fueron adoctrinados en los ideales del nacionalsocialismo, aunque en muchos casos sin comprender plenamente su alcance. La lengua oficial era el alemán, y cualquier expresión abierta de separatismo ucraniano era duramente castigada. La primera prueba de fuego llegó en julio de 1944 durante la batalla de Brody en el frente oriental. Allí, la SS Galizien fue arrojada al combate contra el avance soviético como parte del 13º Cuerpo del ejército alemán. El resultado fue desastroso. Cercada y aplastada por las fuerzas soviéticas, la división sufrió pérdidas catastróficas y más del 70% de sus efectivos murieron, fueron capturados o desaparecieron. La batalla fue tan brutal que durante años fue conocida en Ucrania occidental como la Hecatombe de Galitzia. Pero, pese a tan tremendo fracaso, la división no fue disuelta, ya que para eso debían ser carne de cañón. Por este motivo, los restos fueron reorganizados, reforzados con nuevos reclutas y asignados a tareas de antipartisana y seguridad en Eslovaquia, Eslovenia y Austria. Fue en estas operaciones donde se acentuó su faceta más oscura. La SS Galizien participó en represalias contra poblaciones civiles sospechosas de apoyar a los partisanos comunistas. Sus hombres estuvieron implicados en incendios de aldeas, deportaciones, ejecuciones sumarias y masacres étnicas, en especial contra comunidades polacas en la región fronteriza. Una de las acciones más infames ocurrió en febrero de 1944 en el pueblo polaco de Huta Pieniacka, donde unidades vinculadas a la SS Galizien, junto con fuerzas auxiliares, exterminaron a más de 500 civiles polacos. Las víctimas fueron quemadas vivas, fusiladas o degolladas. Durante años, este crimen fue minimizado o silenciado, tanto por excombatientes de la división como por narrativas nacionalistas que buscaban exonerarla. Sin embargo, documentos y testimonios han confirmado su participación directa en actos de limpieza étnica, en el marco de una guerra total en la que las fronteras entre combatientes y civiles se diluyeron. A pesar de estas atrocidades, la división continuó operando hasta los últimos meses de la guerra. En 1945 fue rebautizada como Primera División Ucraniana del Ejército Nacional Ucraniano, en un intento tardío de otorgarle una fachada nacional independiente. Sin embargo, para entonces el Tercer Reich se desmoronaba y la división terminó rindiéndose a las fuerzas británicas en Austria. Lo que siguió fue un capítulo cargado de ambigüedad histórica y disputa política. A diferencia de otras unidades SS, los miembros de la Galizien no fueron entregados a la Unión Soviética. Muchos se refugiaron en el Reino Unido, Canadá y Estados Unidos bajo la premisa de que habían luchado contra el comunismo y no habían cometido crímenes de guerra probados. Algunos incluso fueron admitidos como refugiados políticos, ya que en el contexto de la Guerra Fría, el antisovietismo funcionó como salvoconducto, incluso para nazis o criminales de guerra. Décadas más tarde, el legado de la SS Galizien sigue dividiendo a historiadores y sociedades. Para muchos ucranianos nacionalistas, especialmente en el oeste del país, la división representa una lucha desesperada por la independencia, una resistencia contra la ocupación soviética y un símbolo de identidad nacional. En ciudades como Lviv se han realizado conmemoraciones y funerales de veteranos, acompañados de banderas y procesiones religiosas. Para otros, dentro y fuera de Ucrania, la Galizien es una unidad criminal, parte de la maquinaria genocida del nazismo, responsable de matanzas de civiles y colaboración activa con el Reich. La ONU, organizaciones de derechos humanos y numerosos académicos han señalado la peligrosidad de glorificar una unidad SS, sin importar los matices contextuales. La verdad, como suele ocurrir en los capítulos más turbios de la historia, no es unívoca.
La SS Galician fue al mismo tiempo una herramienta de dominación alemana, un reflejo del nacionalismo ucraniano radicalizado y un actor en la guerra étnica que asoló Europa del Este. Muchos de sus miembros eran jóvenes campesinos que soñaban con una Ucrania libre, otros eran fanáticos del fascismo y otros simples peones en una guerra que devoraba vidas sin distinción. Hoy, los nombres de Brody, Huta Pieniaka y Neuhammer resuenan como recordatorios de lo complejo, trágico y peligroso que es romantizar las alianzas forjadas en tiempos de desesperación. La división SS Galician marchó bajo dos símbolos, la cruz gamada y el tridente. Entre ambos quedó atrapada una generación entera, y su historia nos advierte de los abismos morales a los que puede conducir la lucha por la nación cuando se desliga de la humanidad. Los engranajes del Holocausto, Sonderabteilung Einsatz R, la brutal maquinaria que ejecutó la solución final. Hay nombres que evocan el horror con una frialdad quirúrgica, palabras que, envueltas en una burocracia de siglas y eufemismos, encubren la realidad más abyecta que ha presenciado la humanidad. Sonderabteilung Einsatz R, la unidad especial de las SS encargada de la Operación Reinhardt, fue uno de esos engranajes oscuros en el mecanismo genocida del Tercer Reich. Tras esa denominación técnica se ocultaba un proyecto sistemático de exterminio, frío, planificado y eficiente. Su objetivo era la aniquilación total de los judíos del gobierno general, el territorio de la Polonia ocupada. La Operación Reinhardt recibió su nombre en honor a Reinhard Heydrich, el cerebro de la solución final, asesinado en Praga en 1942. Su muerte desató una de las respuestas más brutales del régimen nazi, que consistió en la aceleración del exterminio de los judíos en el este de Europa. A diferencia de los fusilamientos masivos de los Einsatzgruppen en la URSS, la Operación Reinhardt apostó por la industrialización de la muerte. Una solución final más silenciosa, administrativa, optimizada y, por sobre todo, más impersonal. La Sonderabteilung Einsatz R, o Unidad R del Departamento Especial Einsatz, fue la unidad encargada de coordinar y ejecutar esta operación. No era un batallón de combate, era una fuerza de gestión de muerte. Su estructura estaba integrada por oficiales de las EES, miembros de la Totenkopfverbände, la rama que administraba los campos de concentración, y colaboradores locales, como policías ucranianos, guardias bálticos y unidades auxiliares entrenadas en el campo de Trauniki. La sede principal de la operación se encontraba en Lublin, bajo el mando del SS Brigadeführer Odilo Globoknik, antiguo Gauleiter de Viena y devoto de Himmler. El mandato de Einsatz R era claro: exterminar a los judíos del gobierno general, que ascendían a más de 2 millones de personas. El método elegido sería el establecimiento de campos de exterminio exclusivos, es decir, sin funciones de trabajo forzado, diseñados exclusivamente para matar. De esta política nacerían 3 nombres que aún hoy hielan la sangre: Belzec, Sobibor y Treblinka, todos ellos bajo supervisión directa del Sonderabteilung. Los campos de Reinhardt no eran Auschwitz, no eran fábricas híbridas de esclavitud y muerte, sino que eran puras instalaciones dedicadas al asesinato en masa. En Belzec, por ejemplo, las víctimas eran enviadas directamente desde los trenes a las cámaras de gas, sin pasar por selección médica ni registro. Las cámaras, camufladas como duchas, funcionaban con monóxido de carbono emitido por motores diésel que causaban la muerte en 20 minutos. Los cuerpos eran luego enterrados en fosas comunes y, más tarde, desenterrados y quemados para eliminar evidencias. Treblinka, el más letal de los 3, alcanzó un ritmo de exterminio de 10.000 personas al día. Se estima que entre 700.000 y 900.000 judíos murieron allí en poco más de un año. El campo contaba con una zona de recepción, una de desvestimiento y el edificio de la muerte. El Sonderabteilung organizaba cada fase con una precisión milimétrica, desde la llegada del tren hasta la disposición de los cadáveres. Los prisioneros eran obligados a correr desnudos entre barreras de alambre, golpeados por guardias y perros, hasta ser empujados a las cámaras, donde morían en la oscuridad, asfixiados, aplastados unos contra otros. Los miembros de Einsatz R supervisaban todo el proceso. Algunos manejaban la logística, horarios de trenes, coordinación con los guetos, disposición de recursos.
Otros dirigían el asesinato, activaban los motores, daban las órdenes, vigilaban los hornos. Muchos eran hombres normales, burócratas de la muerte. No psicópatas aislados, sino individuos que habían asumido el exterminio como una rutina de oficina. El crimen se volvió cotidiano y la deshumanización era el pan de cada día. En paralelo a las matanzas, el Sonderabteilung se encargó del saqueo sistemático de las pertenencias de las víctimas. Relojes, joyas, oro dental, ropa, incluso el cabello, eran recolectados, clasificados y enviados al Reich. Nada se desperdiciaba. La muerte no solo era un fin ideológico, sino también una fuente de recursos. Un campo como Belzec podía generar toneladas de oro fundido en pocos meses. Los trenes no regresaban vacíos a Alemania, llevaban la riqueza expoliada de millones de vidas. Sin embargo, incluso en esta maquinaria implacable hubo momentos de ruptura. En 1943, revueltas espontáneas estallaron en Sobibor y Treblinka. Los prisioneros, conscientes de su destino inevitable, se organizaron en secreto y atacaron a los guardias, logrando escapar en grupos reducidos. La mayoría fue capturada o asesinada, pero algunos sobrevivieron y testificaron décadas más tarde, revelando los detalles más íntimos del funcionamiento de los campos de Reinhardt. Estas rebeliones, junto con el avance del Ejército Rojo, precipitaron el cierre de los campos. En 1943, Belzec ya había sido desmantelado y cubierto con una granja falsa. Sobibor y Treblinka fueron destruidos poco después, sus terrenos aplanados, sus instalaciones borradas. Einsatz R había cumplido su misión, exterminar a los judíos de Polonia en un tiempo récord, y luego desaparecer sin dejar rastro. Odilo Globoknik, su comandante, fue capturado por los aliados en 1945 y se suicidó antes de ser juzgado. Otros oficiales de alto rango, como Christian Wirth o Franz Stangl, murieron en combate o fueron capturados años más tarde, juzgados y condenados. Pero muchos miembros de rango medio del Sonderabteilung escaparon. Cambiaron de nombre, se reintegraron en la sociedad, ocultaron su pasado durante décadas. El juicio de Düsseldorf en los años 60, conocido como el juicio de Treblinka, permitió reconstruir parte de su estructura, pero los silencios fueron largos, y los testigos cada vez más escasos. A día de hoy, la Operación Reinhardt sigue siendo el episodio más mortífero del Holocausto. En menos de 2 años, más de 1.700.000 judíos fueron exterminados en sus campos, una matanza silenciosa ejecutada en territorios alejados del frente, al abrigo del ruido de la guerra. Una operación que demostró que el horror absoluto no necesitaba improvisación, sino planificación. No sangre en las manos, sino tinta en los papeles. Sonderabteilung Einsatz R fue, en última instancia, el rostro más frío del nazismo. No el del fanático gritando consignas, ni el del soldado embrutecido en combate, sino el del administrador que firma órdenes de transporte, el ingeniero que diseña cámaras de gas, el contable que calcula la capacidad óptima de incineración. El crimen se convirtió en procedimiento y el genocidio no más que un proyecto estatal. Hoy, en los campos donde alguna vez estuvo Sobibor, Treblinka y Belzec, solo queda el eco. Cruces, monumentos, piedras con nombres, el silencio de lo que no debe olvidarse. Pero bajo esa tierra, el recuerdo aún arde, porque Sonderabteilung Einsatz R no fue una aberración. Fue la consecuencia lógica de un régimen que convirtió la muerte en rutina, y eso quizás es lo más aterrador de todo. Los defensores del Cuarto Reich, Werwolf, la unidad de élite de Himmler que debía perpetuar el nazismo. Mientras el Tercer Reich se desmoronaba bajo el peso de su propia arrogancia, mientras las ciudades ardían bajo los bombardeos aliados y las divisiones soviéticas se acercaban al corazón de Alemania, un nuevo tipo de guerra comenzaba a gestarse en la oscuridad. No era una guerra convencional, ni siquiera un contraataque desesperado. Era una guerra fantasmal, un conflicto sin frentes, sin uniformes, sin reglas. El nombre elegido fue simbólico, casi mítico: Werwolf. Los hombres lobo de Hitler. En sus orígenes, la organización Werwolf, que significa hombre lobo, no era más que un concepto. De hecho, ya se había intentado generar un grupo con ese nombre, ya que lobo era un apodo común para Hitler, por lo que muchos de sus refugios llevan nombres relacionados a este peligroso animal.
En un último suspiro del régimen nazi para prolongar su agonía y sembrar el caos detrás de las líneas enemigas, Himmler se inspiró en las guerrillas partisanas soviéticas y en la resistencia francesa, para crear una red de comandos secretos, infiltrados entre la población civil, dispuestos a sabotear, asesinar y desestabilizar a los invasores. Una guerra de guerrillas nacida de la desesperación, un cuarto Reich que viviera en las sombras. La idea fue planteada en 1944, cuando la derrota ya era inminente. Las Waffen-SS, debilitadas y fragmentadas, no podían contener el avance aliado. El frente oriental se deshacía y Berlín se preparaba para la caída. Fue entonces cuando Himmler, en su obsesión con la supervivencia del ideario nacionalsocialista, ordenó la formación del Sonderstab F, un Estado Mayor especial que daría forma a la resistencia clandestina. El proyecto fue confiado a Hans Adolf Prützmann, un oficial de las SS que había combatido a los partisanos en Ucrania con extrema brutalidad. Él sería el Reichsführer del Werwolf. El entrenamiento de estos nuevos comandos fue intensivo, selectivo y despiadado. En bases ocultas como las de Hulchrath o Krummhübel, los Werwölfe aprendían a manejar explosivos, disparar con precisión, sabotear líneas de comunicación y ejecutar asesinatos selectivos. Se les enseñaba a sobrevivir tras las líneas enemigas, a mimetizarse entre los civiles, a sembrar el miedo sin dejar rastro. Eran combatientes sin rostro, sin cuartel general y sin un plan operativo claro. De cualquier manera, la propaganda del Reich exageró su poder, creando una mística aterradora en torno al Werwolf. En marzo de 1945, Radio Werwolf comenzó a emitir en onda corta. Su lema era sabotaje, asesinato y terror. La emisora, dirigida por el SS Sturmbannführer Heinz Schreier, incitaba a la población a unirse a la lucha clandestina y proclamaba que ningún enemigo estaría seguro, ni siquiera tras la rendición de Alemania. Incluso Joseph Goebbels, en sus últimos discursos, presentó al Werwolf como la esperanza final del Reich, una resistencia invisible que haría pagar caro cada paso al invasor. En la práctica, sin embargo, la realidad fue muy distinta. La organización Werwolf nunca alcanzó el nivel operativo de una guerrilla efectiva. Su despliegue fue fragmentado, improvisado y, en muchos casos, simbólico. Aunque hubo acciones violentas y asesinatos, estas fueron más esporádicas que sistémicas. La muerte del alcalde de Aquisgrán, Franz Oppenhoff, en marzo de 1945, fue uno de los pocos golpes exitosos del Werwolf, ejecutado por un comando lanzado en paracaídas tras las líneas aliadas. Su crimen tenía un mensaje claro: colaborar con los ocupantes se pagaba con la vida. Otro de los asesinatos más notorios atribuidos al Werwolf fue el del general soviético Nikolai Bersarin, primer comandante militar de Berlín tras la capitulación. Bersarin murió en un extraño accidente de motocicleta en junio de 1945, y aunque la versión oficial hablaba de un siniestro vial, los rumores sobre un sabotaje persistieron durante años. Lo mismo ocurrió con múltiples ataques aislados a patrullas soviéticas, sabotajes menores a infraestructuras y ejecuciones clandestinas de presuntos traidores. La falta de estructura centralizada, sumada a la rapidez del colapso nazi, impidió que Werwolf se convirtiera en la fuerza de resistencia que Himmler había imaginado. Muchos de sus miembros fueron capturados antes de poder actuar, otros desertaron o murieron en los combates finales. Con la rendición del Reich el 8 de mayo de 1945, el Werwolf quedó reducido a células dispersas, carentes de dirección y sustento logístico. Pero su mito perduró. El miedo al Werwolf fue, en muchos casos, más poderoso que su acción real. Tanto en la Alemania ocupada por los aliados occidentales como en la zona soviética, las autoridades militares tomaron medidas drásticas ante la posibilidad de una insurgencia subterránea. En el este, el temor a la resistencia clandestina sirvió como justificación para arrestos masivos, ejecuciones sumarias y deportaciones de presuntos simpatizantes nazis. En algunas regiones, la sola sospecha de colaboración con el Werwolf bastaba para desaparecer sin juicio. Por su parte, Stalin aprovechó la supuesta existencia de esta guerrilla y las fuerzas de ocupación soviéticas utilizaron el fantasma del Werwolf para justificar una brutal represión contra la población civil alemana.
Jóvenes, antiguos miembros de las juventudes hitlerianas, ex soldados o simples civiles, fueron acusados de supuestas actividades subversivas y fueron ejecutados o enviados a gulags. El Werwolf, aunque en ruinas, sirvió como excusa perfecta para exterminar cualquier foco de nacionalismo alemán, y el terror se extendió en ambos sentidos del conflicto. No obstante, en el oeste los aliados también actuaron con firmeza, aunque con procedimientos más judiciales. Se establecieron tribunales militares, se disolvieron asociaciones juveniles sospechosas y se vigilaron estrechamente los movimientos nacionalistas. En algunos casos, se recurrió incluso a la censura de publicaciones, con el argumento de frenar la propaganda clandestina. El espectro del Werwolf contaminaba la posguerra, dificultando la pacificación y reeducación de una Alemania traumatizada. Lo que quedó del Werwolf tras 1945 se fue diluyendo entre el silencio y el miedo. Algunos de sus miembros se reintegraron en la sociedad, ocultando su pasado. Otros fueron perseguidos durante los años de la desnazificación. En los archivos de los servicios secretos soviéticos y estadounidenses, los informes sobre el Werwolf se acumularon durante décadas, algunos cargados de exageraciones, otros revelando pequeños focos de resistencia que sobrevivieron hasta bien entrados los años 50. Pero para entonces ya no quedaban lobos, solo ruinas. Hoy el Werwolf representa uno de los episodios más oscuros y ambiguos del colapso nazi. No fue una resistencia heroica, sino un intento fallido de prolongar el fanatismo. No fue una organización popular, sino una creación artificial de las SS, diseñada más para infundir miedo que para lograr victorias. Y sin embargo, en su fracaso dejó una marca, porque incluso en la derrota, el nazismo intentó seguir matando. Incluso cuando todo estaba perdido, quiso arrastrar a su pueblo a la destrucción total. La historia de la Werwolf es la historia de una sombra, la sombra del fanatismo que no se rinde, la sombra del terror que muta, se oculta y persiste en el miedo del otro. La sombra de un Reich que, incluso moribundo, no dejaba de devorar. Sombras en el cielo. Los Fallschirmjäger, los paracaidistas del Reich que llovían sobre sus enemigos. Fueron las primeras sombras en caer desde el cielo, soldados suspendidos en el aire, siluetas que descendían como espectros sobre un enemigo desprevenido. Conocidos como los Fallschirmjäger, estos paracaidistas alemanes forjaron una reputación temible durante los primeros años de la Segunda Guerra Mundial. Fueron entrenados para golpear con velocidad, precisión y ferocidad, y se convirtieron en la élite del Tercer Reich. Pero bajo esa imagen de profesionalismo y valor también se escondía una historia de brutalidad, fanatismo y fidelidad inquebrantable al Führer. Los Fallschirmjäger no nacieron bajo el mando de las SS, sino como una unidad de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Su creación fue promovida por el general Kurt Student, un ferviente partidario de la guerra moderna y del uso de tropas aerotransportadas. En 1938, Alemania contaba ya con su primera división paracaidista, una innovación militar que rompía con las formas tradicionales de hacer la guerra. El Reich fue pionero en este tipo de operaciones. Su bautismo de fuego llegó en 1940, durante la campaña de los Países Bajos, donde el asalto a la fortaleza de Ebenemael, en Bélgica, los catapultó al reconocimiento internacional. En una operación relámpago, pequeños grupos de paracaidistas descendieron sobre el techo del bastión belga y, utilizando explosivos huecos, lograron inutilizar sus cañones en cuestión de horas. La fortaleza, considerada inexpugnable, se rindió humillada, dando pie al nacimiento del mito del Fallschirmjäger. Sin embargo, sería en 1941 cuando los paracaidistas del Reich protagonizarían su operación más sangrienta y ambigua, la invasión de Creta. Más de 22.000 Fallschirmjäger fueron lanzados sobre la isla griega en la que se encontraban tropas británicas, griegas y neozelandesas. El combate fue feroz, y la resistencia aliada, mucho más fuerte de lo esperado, causó enormes bajas entre los nazis. En los primeros días de la batalla, miles de paracaidistas murieron incluso antes de tocar el suelo. Pero el sacrificio rindió frutos, ya que en menos de 2 semanas, Creta cayó en manos alemanas. Fue la primera vez en la historia militar que una isla fue conquistada únicamente mediante una operación aerotransportada. Sin embargo, la victoria tuvo un costo altísimo de más de 6.000 bajas.
Hitler, horrorizado por las pérdidas, ordenó que no se realizaran más operaciones de paracaidistas a gran escala. A partir de entonces, los Fallschirmjäger serían utilizados principalmente como infantería de élite, desplegados en los frentes más difíciles y en las defensas más desesperadas. Lo que comenzó como una fuerza ofensiva ágil y sorpresiva se convirtió en un escudo contra el avance enemigo. Durante el resto de la guerra, los Fallschirmjäger participaron en combates encarnizados en todos los frentes: Sicilia, Montecassino, Normandía o el Rin. En cada uno de estos escenarios mostraron una resistencia tenaz, a menudo suicida. En Montecassino, por ejemplo, defendieron las ruinas del monasterio benedictino durante meses frente al implacable avance aliado. Su lucha fue tan feroz que incluso los enemigos les reconocieron su valentía, pero también se los acusó de crímenes de guerra. En Italia y los Balcanes, los Fallschirmjäger participaron en represalias brutales contra la población civil. En Creta, tras la rendición, ejecutaron a cientos de habitantes como castigo por la resistencia armada local. En algunos casos, aldeas enteras fueron arrasadas como Candanos, cuyos habitantes fueron fusilados y sus casas incendiadas por orden directa del mando paracaidista. El mensaje era claro: cualquier acto de oposición sería pagado con sangre. Aunque no formaban parte de las SS, los Fallschirmjäger compartían muchos de los valores ideológicos del nazismo. Su adoctrinamiento incluía no solo entrenamiento físico y táctico, sino también formación política. Eran soldados leales, disciplinados y en muchos casos fanatizados. Su reputación como hombres duros del Reich no solo se debía a su destreza en el combate, sino también a su capacidad de resistir sin rendirse, de morir antes que retroceder. A medida que la guerra se tornaba desesperada, los Fallschirmjäger fueron utilizados como tapón contra la derrota. En Normandía, durante la operación Market Garden, y en la defensa de Berlín, fueron arrojados una y otra vez contra fuerzas superiores sin apenas refuerzos ni apoyo aéreo. Su rendimiento seguía siendo elevado, pero su desgaste era irreversible. Era una fuerza de élite que se desangraba en cada batalla. En los últimos meses del conflicto surgieron unidades improvisadas, formadas por reclutas sin experiencia, pero que portaban el nombre glorificado de los Fallschirmjäger. Utilizaron el uniforme, el casco de ala recortada y la boina roja, pero ya eran símbolos de una gloria pasada. La mística ya no alcanzaba para compensar la falta de munición, alimento y dirección estratégica. El mito se deshacía en el barro de Alemania. Cuando Berlín cayó, algunos paracaidistas todavía luchaban entre las ruinas, negándose a rendirse. Otros intentaron escapar, ocultos entre los civiles, y su destino fue desigual. Algunos fueron ejecutados sumariamente por las tropas soviéticas, mientras que otros fueron internados en campos de prisioneros. Pero también hubo quienes, aprovechando su aura de soldados respetables, lograron evadir la justicia. En los años de la posguerra, muchos ex-paracaidistas se reincorporaron a la vida civil o ingresaron en las Fuerzas Armadas de Alemania Occidental. La memoria de los Fallschirmjäger se volvió ambigua. Para algunos, eran combatientes valientes, profesionales, apartados del horror del nazismo. Para otros, eran una fuerza más al servicio de un régimen criminal, responsables de atrocidades y defensores fanáticos de una causa perdida. En la historiografía contemporánea, el mito se ha desmantelado progresivamente. La historia no solo exige recordar el coraje, sino también examinar el contexto que lo alimentó. Los Fallschirmjäger fueron más que soldados del aire. Fueron símbolos de la maquinaria bélica del Tercer Reich, hombres audaces, innovadores y terriblemente letales, pero también instrumentos de una ideología que despreciaba la vida ajena. Desde los cielos de Creta hasta las ruinas de Berlín, su trayectoria marcó un camino de gloria efímera y destrucción duradera, porque incluso las alas más veloces no pueden escapar del peso de la historia. La élite acorazada del Reich, la brutal división mecanizada Panzerlehr. Cuando los motores rugían, el suelo temblaba bajo el peso de la maquinaria de guerra más perfeccionada del Tercer Reich. Blindados, tanques y vehículos semioruga se desplegaban con precisión matemática como piezas de ajedrez en una partida letal. En el centro de esta sinfonía de acero se encontraba una unidad única, la Panzerlehr Division, la división blindada de instrucción,
Su nombre evocaba experiencia, disciplina, conocimiento, pero lo que comenzó como una fuerza de élite destinada a enseñar pronto se convirtió en una punta de lanza del horror bélico. La Panzerlehr Division fue formada en enero de 1944 en plena decadencia del esfuerzo de guerra alemán. Nació de una fusión inusual. Los cuadros más veteranos de las escuelas de entrenamiento de blindados del Reich, integrados por instructores y oficiales expertos, se unieron a unidades selectas de infantería motorizada y blindada. Estos hombres no eran novatos, habían pasado años enseñando el arte de la guerra acorazada. Ahora serían llamados al frente como combatientes. Esta unidad no pertenecía directamente a las Waffen-SS, pero su profesionalismo, fanatismo y capacidad destructiva la hicieron comparable a cualquier división de las SS en términos de eficiencia y brutalidad. La Panzerlehr no solo era una fuerza de combate, sino que era una exhibición ejemplar de lo mejor que Alemania podía ofrecer en tecnología militar. Contaba con los tanques más modernos del arsenal germano, los Panzer IV Ausf, los temibles Panzer y en algunos casos incluso Tigers. Sus vehículos estaban equipados con radios, blindajes adicionales y tripulaciones de élite. La división fue concebida como una reserva móvil para repeler el esperado desembarco aliado en el oeste. Su despliegue no se hizo esperar. En junio de 1944, apenas 6 meses después de su creación, fue enviada a Normandía, al corazón del infierno. Allí, en los campos y pueblos del norte de Francia, la Panzerlehr se enfrentó a las fuerzas aliadas con una ferocidad y organización sin parangón. Fue una de las pocas unidades alemanas que logró contraatacar con éxito durante los primeros días tras el día D. Las batallas en Normandía, sin embargo, se convirtieron en una trampa mortal para la división. Los constantes bombardeos aéreos de la aviación aliada destrozaron sus formaciones. Columnas enteras de tanques fueron aniquiladas antes de entrar en combate. En los enfrentamientos terrestres, como en la batalla de Tilly-sur-Seulles y Villers-Bocage, la división mostró una capacidad devastadora para frenar los avances británicos y estadounidenses. Pero el precio fue elevado, ya que a pesar de su sofisticación, la Panzerlehr no podía resistir indefinidamente el poder industrial aliado. Lo que distinguía a esta unidad no era solo su poder de fuego, sino también su mentalidad. Los hombres de la Panzerlehr estaban adoctrinados no solo en tácticas militares, sino en la ideología nacionalsocialista. La defensa del Reich no era para ellos un deber, sino un honor. Esta convicción se tradujo en una resistencia sin cuartel, pero también en comportamientos extremos. En los combates por los pueblos normandos se documentaron ejecuciones sumarias de prisioneros aliados, así como represalias brutales contra civiles acusados de colaborar con la resistencia. Como otras unidades blindadas alemanas, la Panzerlehr no hacía distinciones nítidas entre combatientes y población. A pesar de sus pérdidas, la división logró retirarse relativamente intacta tras el colapso del frente de Normandía. Fue reconstituida en Alemania y enviada rápidamente al frente oriental y más tarde al Ardennes para participar en la ofensiva desesperada conocida como la Batalla de las Ardenas o la Ofensiva de las Ardenas en diciembre de 1944. Allí, en los fríos y densos bosques belgas, la Panzerlehr volvió a mostrarse como una fuerza temible, liderando algunas de las avanzadas más profundas en el frente aliado. Pero el tiempo ya no estaba de su lado. La falta de combustible, la superioridad aérea aliada y el agotamiento físico y moral de sus hombres convirtieron la ofensiva en un fracaso estratégico. La división quedó gravemente desgastada. Muchos de sus tanques fueron abandonados o destruidos y sus efectivos diezmados. En 1945, lo que quedaba de la Panzerlehr fue arrojado a la defensa de Alemania. Participó en los combates en el Rin, en Würzburg, y finalmente fue cercada por las fuerzas estadounidenses. Sus restos se rindieron en mayo de 1945, agotados, rodeados y sin esperanza. Pero incluso en la derrota, los veteranos de la división eran vistos con respeto por sus adversarios, que reconocían su disciplina y eficacia táctica. Lo que no sabían era que bajo esa aparente profesionalidad también se escondían los horrores típicos del Reich.
La historia de la Panzerlehr simboliza la evolución del ejército alemán en la Segunda Guerra Mundial, de fuerza ofensiva brillante a aparato defensivo desesperado. Fue una unidad concebida con fines pedagógicos, pero que terminó enseñando al mundo una lección amarga sobre cómo la eficiencia militar puede ser usada al servicio del totalitarismo. Como otras divisiones de élite del Tercer Reich, su legado está manchado por el contexto en el que operó: una guerra de conquista, aniquilación y fanatismo. Hoy, los restos de los tanques de la Panzerlehr yacen oxidados en los museos de Europa o enterrados bajo el suelo francés y belga. Pero la sombra de su paso aún resuena. Fueron los mejores, al servicio de lo peor. Una paradoja que define muchas de las fuerzas de combate del Tercer Reich. Un profesionalismo técnico unido a una obediencia ciega a un régimen genocida.